Pero precisamente hoy que estamos en esta serie de la voluntad de Dios, toca hablar precisamente de por qué a veces a nosotros nos da tanto temor. Veíamos en los domingos anteriores que a veces la voluntad de Dios es más que todo lo que nosotros queremos hacer, y a veces es un conflicto porque nos pone en contra de lo que Dios realmente quiere. Así es que vamos a orar para poner todo en las manos del Señor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, mi Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a tomar decisiones, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra dice. Y Señor, que en todo tu nombre sea glorificado, mi Dios. Gracias porque, Señor, tú hablas a tu pueblo. Señor, gracias por las personas que escucharon tu palabra ayer, Señor, por esas personas que tomaron la decisión. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que tú nos des ese deseo, Señor, de ir y compartir tu palabra. Gracias porque ya empezamos, Señor, y sabemos que otros se van a agregar cuando vean, Señor, la experiencia tan maravillosa que hay cuando estamos compartiendo. Cuando se den cuenta cómo tú te mueves en la vida de las personas, Señor, muchos querrán hacerlo, Señor, y se darán cuenta cómo hemos perdido la oportunidad de ser usados por ti, Señor, y cómo hemos perdido la oportunidad de disfrutar esa bendición, de ver vidas transformadas por ti, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos por lo bueno que tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Efesios, por favor. Estábamos hablando el domingo pasado que hay por lo menos dos razones por las cuales a veces usted y a mí nos cuesta entender y hacer la voluntad de Dios. Y decíamos que la primera razón por la cual a veces nos cuesta entender y hacer la voluntad de Dios es porque a veces estamos viviendo una vida, a veces no nos damos cuenta del tipo de vida que estamos viviendo. Decía el texto aquí en Efesios capítulo 5, que a veces podemos vivir la vida de una manera necia o de una manera sabia. A final de cuentas, es nuestra decisión cómo vamos a vivir. Y decíamos que no se trata de la edad, porque hay personas que pueden tener muchos años en el Evangelio, o podemos tener muchos años en el Evangelio y seguir siendo necios, seguir siendo personas que nos metemos en nuestra idea y pensamos que así tienen que hacerse las cosas. Yo me recuerdo hace muchos años cuando me tocó ir al retiro de pastores. El retiro estuvo fantástico, realmente el hermano que lo ministró fue excelente, muy bueno la palabra, nos confrontó realmente con lo que era nuestro llamado. Y entonces yo le preguntaba al hermano encargado de la convención de Ontario y Quebec, le preguntaba por qué no había más pastores en la reunión. Yo le decía, yo creo que los pastores, no importa la edad que tengan, no importa el tiempo de ministerio, sería bueno que estuvieran en estas reuniones porque a veces es más propenso, está en más posibilidad de caer un pastor que tiene años en el Evangelio, que piensa que todo se lo sabe, a uno que a lo mejor está empezando y que sabe que tiene sus limitaciones. Y él me dijo esto: el problema es que los pastores ya mayores piensan que lo saben todo, entonces no hay nada que aprender. Entonces la Biblia dice que a veces es mejor, dice, el joven sabio que el viejo necio, ¿verdad? Una persona puede tener mucha edad, tanto en cuestión física como en cuestión espiritual, y ser necio todavía, pensar que las cosas tienen que hacerse como ellos quieren, y a veces nos resistimos al cambio, a que haya realmente una mejoría. Entonces el domingo pasado estudiamos precisamente eso, ¿verdad? Y ahora la segunda razón, que está aquí en Efesios capítulo 5 también, si usted lo ve atrás, dice: déjate controlar. ¿A cuánto les gusta que lo controlen aquí? Hay una canción por ahí que le cantaron, alguien le escribió a los hombres, que decía: mi mujer me gobierna y a mí eso me gusta. ¿Cuántos tienen ese lema? Ahora yo le vengo a hablar precisamente de eso, de que una de las cosas que a veces nos dificulta en la vida cristiana, de por qué no conocemos ni hacemos la voluntad de Dios, es porque no nos dejamos controlar por Dios. Y ese siempre ha sido el problema nuestro como seres humanos. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva pecaron en el huerto. Dice la palabra que Satanás se acercó a Eva en capítulo 3. Se acercó a Eva y le dijo: con que Dios les ha dicho no coman del fruto del árbol, de los frutos de los árboles. Y Eva le dijo: no, Dios dijo que sí podemos realmente comer de los frutos, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y él le dice: pues que Dios dijo si lo comíamos íbamos a morir. Y él dice: no, no van a morir. Entonces Satanás convence a Eva de que lo que Dios le dijo es mentira. Y Eva decide someterse a Satanás en lugar de someterse a Dios. Es una decisión personal.
Ahora dice la palabra en el capítulo 3 de Génesis, versículo 6, que entonces Eva dio a Adán el fruto para que comiera y él comió. Recuérdese, la orden, la palabra de Dios vino directamente a Adán, no a Eva. Cuando Dios da la orden, es Adán que se lo da. Entonces, cuando cae Adán y Eva en el pecado, hay varios detalles importantes que uno tiene que notar. El capítulo 3 dice que cuando Eva comió del fruto, no pasó nada. Pero en el momento que Adán come del fruto, los ojos de ambos se abiertos, porque Adán es el líder, es el responsable. Y cuando tenga reclamo de parte de Dios tanto a la serpiente como a Adán y a Eva, Dios le dice a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Es decir, que el texto, aunque no lo dice, pero nos deja entender que Eva no le dijo a Adán: mi amorcito, ¿te gustaría darme una probadita de este fruto? No, él le dio una orden al hombre, por ese reclamo de Dios: por cuanto obedeciste a tu mujer. Es decir, Adán decidió voluntariamente obedecer a la mujer antes que a Dios. Y eso nos pasa a veces como cristianos. A veces estamos dispuestos a someternos a un pastor o a un líder religioso y no someternos a Dios, porque pensamos que esa persona tiene más autoridad que Dios. Y es interesante que en este pasaje el Señor va a hablar de un tema que a veces es complicado, hermano, dependiendo de dónde usted venga. Hace 15 días tuvimos una reunión con algunos que se hicieron miembros, algunos hermanos que se hicieron miembros, y algunos hermanos vienen de iglesia presbiteriana, otros vienen de iglesia menonita, otros vienen de iglesia metodista y otros vienen de iglesia pentecostal y bautista. Entonces, un ramillete de denominaciones que a veces cada uno trae un concepto diferente de lo que es la vida cristiana. Pero aquí en Efesios capítulo 5 el Señor nos lleva a entender la segunda razón, porque a veces nos cuesta entender y hacer la voluntad de Dios. Aquí está en Efesios capítulo 5 versículo 17. Usted lo tiene ahí atrás porque estamos usando la traducción nueva, la nueva traducción viviente, que es más un español más del día a día. Pues usted puede usar la Reina Valera y ir comparando. Pero allí en Efesios capítulo 5, versículo 17 y versículo 18 dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, la segunda razón por la cual a veces a usted y a mí nos cuesta entender y hacer la voluntad de Dios es porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Yo sé que hay personas que dicen: ¿pero qué es eso? Yo me recuerdo hace muchos años, según la iglesia en la que estábamos pastoreando, yo empecé una serie sobre el Espíritu Santo. Ya había alguien que vino y me dijo: hermano, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Estamos hablando de una creyente que había pasado toda su vida en una iglesia y no sabía qué era el Espíritu Santo. Te vas a dar cuenta que eso no es algo raro. Eso ya en la palabra pasaba. Entonces, cuando hablamos de este texto aquí en Efesios capítulo 5, versículo 17, versículo 18, hay por lo menos tres cosas que tenemos que entender en este texto cuando hablamos de la llanura del Espíritu Santo. Número uno, es algo que podemos hacer. O sea, Dios no te va a mandar que hagas algo si no lo puedes hacer. Cuando Dios dice sean llenos, es porque Dios le está diciendo al pueblo: mire, ustedes sí pueden, sí se pueden dejar llenar. Así como pueden emborracharse, también pueden dejarse llenar del Espíritu Santo. Es algo que nosotros podemos hacer. También es para todo cristiano, porque hay gente que piensa: no, eso es para los de tal denominación. No, hermano, la orden no está aquí para ninguna denominación específica, es para todo creyente. No es para los pastores, es para todo, la iglesia. O sea, usted y yo somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Y número 3, es una experiencia continua. Es decir, yo tengo que ser lleno todo el tiempo del Espíritu Santo. Entonces surge la pregunta: ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? Vamos a este lado aquí. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? A ver, dame una opinión, alguien que tenga una idea. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? Los demás piensen que ahorita les va a preguntar. A ver, ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? Antes que veamos las notas. ¿Qué es el lleno del Espíritu Santo? Mientras ellos piensan, a ver los de acá, ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? Una idea que usted tenga. Mientras estos piensan, los de acá, ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? Ahí está en la Biblia, hermano. Tenemos que ser llenos. Entonces, ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? Acá, ¿qué es el lleno del Espíritu Santo? Obedecer a Dios, controlado, ¿ok? Ok, podemos dar fruto, ¿por qué nos dirige? ¿Algo más acá?
¿Qué es ser lleno? ¿Cuántos alguna vez han sido llenos del Espíritu Santo? No levante la mano, usted nada más dígalo allí con usted. ¿Cuántos de aquí han sido llenos del Espíritu Santo? Ahora, fíjese bien. Hay varias opiniones, y le traigo aquí algunas opiniones que la gente tiene. Y hay que ir a la palabra, porque mire, hermano, uno de los problemas que tenemos como cristianos es que creemos muchas cosas que no están en la Biblia. ¿Sabe que hay gente que cree que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Hay gente que cree eso. Hay gente que dice, a Dios orando y con el mazo dando. Hay gente que cree que la Biblia dice, al que madruga Dios le ayuda. Bueno, hay gente que incluso cree que la Biblia dice que Dios ama, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no está en la Biblia, hermano, se lo dijo Gandhi. Y Gandhi no era cristiano. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, esta es una de las doctrinas más incomprendidas de la Biblia. Entonces, una de las opiniones, primera opinión que tiene la gente en cuanto a lo que es la llenura del Espíritu Santo, algunos piensan que es una experiencia de éxtasis, en donde la persona pierde control de sí misma y habla en una lengua incomprensible para sí misma. En el momento, la gente empieza en éxtasis, la gente empieza a saltar, a gritar, se tira al piso y convulsiona y empieza a hablar en un idioma que nadie entiende. Y la gente dice, eso es la llenura del Espíritu Santo. Y es una opinión muy personal de esas personas. ¿De dónde sacaron esa idea? Bueno, a alguien lo dijo en una iglesia y eso se fue regando esa idea. Y la gente piensa, bueno, si no te convulsionas, si no lo hablas en lengua, no estás lleno del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿dice eso en la Biblia, sí o no? Ahora, yo estoy convencido, hermano, y con mi iglesia creemos que los dones están en vigencia. Que sí, las lenguas existen, claro que sí, los dones están allí, porque la Biblia no dice que ya cesaron, pero no toda la gente que dice que tiene un don, realmente lo tiene. Pero hay gente que piensa que si tú no te tiras al suelo, si no convulsionas, si no hablas en una lengua extraña, no está lleno del Espíritu Santo. Y hay gente que a eso le da miedo. Hay gente que piensa también que la llenura del Espíritu Santo es tener más del Espíritu en mi vida. Y ese es un problema, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo usted puede tener un poco de alguien ahora y el día siguiente tener un poco más de esa persona? No puede, hermano. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, la tercera persona de la Trinidad. No puede, no es una cuestión que usted puede tener hoy un poquito y mañana otro. Entonces, hay gente que dice, no, que ahora tengo más del Espíritu, ahora soy más espiritual, pero esa es una idea que alguien dijo y la gente lo cree. La tercera, y a lo mejor usted la ha escuchado en muchas iglesias cuando oran por un pastor o por un líder. Algunos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es tener una doble porción del Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado eso? Cuando uno ora por un pastor, dice, Señor, dale una doble porción de tu Espíritu. Fíjese que es interesante que muchos lo repiten. Pero yo quiero que vaya conmigo para que usted vea el texto, para que vea que no es cuestión de invención. Vaya conmigo al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2. En este pasaje se nos cuenta cuando Elías, después de la experiencia que tuvo de que Elías decía, andaba huyendo, y se fue al monte huyendo de Jezabel, Dios lo comisiona para que unja a Eliseo como nuevo profeta. Y entonces, Eliseo en el transcurso del viaje que van haciendo, después de que es elegido por Dios para ser profeta en lugar de Elías, dice la palabra que lo encuentran un grupo de hijos de los profetas y le dicen, ya sabes que Dios va a quitar a tu Señor de ti. Y él le dice, cállense, ya Dios me lo dijo. Luego encuentran otro grupo de personas y le dicen, ya sabes que Dios se va a llevar a Elías. Y Eliseo le decía, lo sé. Entonces cada vez, hay como 2 o 3 veces donde Elías le dice a Eliseo, mira, quédate aquí que yo voy a hacer algo a otro lado. Y Eliseo le dice, no, yo tengo que andar contigo todo el tiempo. Entonces al final, Elías le dice, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Y vea lo que dice ahí en Segunda de Reyes, segundo del libro de Reyes. Porque es interesante leer el texto y no no aceptar una interpretación sin haber leído la Biblia. Somos responsables de leer lo que la Biblia dice. Capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 15, para que usted vea lo que dice la Biblia.
Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. O sea, le está diciendo, antes de que yo me vaya, quiero darte algo, pues. Entonces, observe lo que dice Eliseo. Y dijo Eliseo, te ruego que una noble porción de tu espíritu, no el espíritu de Jehová, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. O sea, nunca a Eliseo le pide una doble porción del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová, le pide una doble porción del Espíritu de Elías. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así hubo golpeado él mismo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó en Eliseo, nunca el espíritu de Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces el texto nunca habla de que Eliseo pidió el espíritu de Jehová sobre él, una doble porción. Hermano, el Espíritu Santo es una persona. Y hay que ir a la palabra. Entonces la gente piensa que ser lleno del Espíritu Santo, que usted ahora tiene más Espíritu Santo que antes. Por eso tenemos que entender que en Juan capítulo 3, versículo 34, vea lo que dice el Señor. Otra vez, esto es Biblia, hermano. Juan capítulo 3, versículo 34, vea lo que dice en este pasaje acerca del Espíritu Santo. Por eso es importante que vayamos a la palabra y no aceptemos lo que alguien dijo simplemente porque es una persona reconocida o porque tiene autoridad. Juan capítulo 3, versículo 34. Vea cómo menciona en este pasaje, cuando Juan el Bautista está hablando acerca del Señor Jesús, está hablando del amigo del esposo. Dice, bueno, 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio yo testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este es testigo de que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esto es importante, porque hermano, mire, o tenemos o no tenemos el Espíritu Santo, pero usted no puede decir, no, hoy yo tengo, el lunes tengo un 10% del Espíritu Santo, el martes tengo un 20%, el miércoles tengo un 30%. No, hermano, o usted tiene o no tiene el Espíritu Santo. Pero Dios no da el Espíritu por medida, porque usted recibe el Espíritu Santo en el momento que se convierte. Es decir, todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Así que el Espíritu Santo es una persona. Una persona. ¿Quién daba la orden a las iglesias después de que Jesús se fue? El Espíritu Santo. Dice el libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé son llamados al ministerio, es el Espíritu Santo el que le dice a la iglesia, apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio. Cuando Pablo quería ir a un lugar, ¿quién le daba la orden de ir o no ir a un lugar? El Espíritu Santo daba la orden. El Espíritu Santo es una persona, dice el Efesios, dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, se entristece, es una persona. Los salmos hablan de que no enojemos al Espíritu de Dios. ¿Quién estaba cuando estaba haciendo la creación? Dice, el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Es una persona, no es una cosa. Lo único que piensan que el Espíritu Santo es una cosa, una fuerza activa, son los testigos de Jehová. Una persona, entonces usted no puede decirle, por ejemplo, acá no puede decir, bueno, yo hoy el día lunes tengo un 10% de mi esposa. No, o la tiene o no la tiene, hermano. Entonces con el Espíritu Santo la reacción es exactamente lo mismo. La Biblia dice claramente que tenemos o no tenemos el Espíritu Santo. Ahora, es interesante que a veces en nuestro pueblo cristiano hay gente que ni siquiera sabe quién es el Espíritu Santo. Y no se sorprenda. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 19. Donde el apóstol Pablo pregunta a un grupo de personas que se acaban de convertir y ellos no tenían ni idea de quién era el Espíritu Santo. Entonces pasa que hay personas que no saben. O sea, nosotros muchas veces en las iglesias hablamos
de Jesús. Y está bien, el Señor Jesús es Dios. Pero muchas iglesias les da miedo hablar de Jehová, porque dicen, van a pensar que somos testigos de Jehová. No, hermano, Jehová es el nombre propio de Dios, nombre propio del Padre. Jesús es el nombre propio del Dios Hijo. Y Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera persona de la Trinidad. Y en Hechos capítulo 19, versículo 2, dice, vea la pregunta que le hace Pablo a los creyentes, nuevos creyentes. Dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, Pablo está aduciendo que usted recibe el Espíritu Santo en el momento de la conversión. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, muchos creyentes, cuando uno le habla del Espíritu Santo, no sabe de qué estamos realmente hablando, y ese es un problema. Pero cuando Pablo habla en Efesios capítulo 5 que seamos llenos, si yo no sé quién es el Espíritu Santo, menos voy a entender a qué se refiere cuando la Biblia dice que seamos llenos. Entonces la pregunta es, ¿qué es entonces ser lleno del Espíritu Santo? Y hay una definición bien sencilla y práctica. Y usted la ve allá atrás. Dice, la llenura es el control del Espíritu Santo en la vida del cristiano para establecer a Jesucristo como Señor en cada área de su vida, en lo sentimental, en lo emocional, en lo social, en lo familiar y espiritual. En otras palabras, es darle más de mi vida a Él para que Cristo sea glorificado en lo que hago. Mucha gente dice, no, ser lleno es que el Espíritu Santo me da más de Él. No. La llenura es que yo le doy más al Espíritu Santo en mi vida. ¿Y por qué decimos esto? Porque vea lo que el texto dice ahí en Efesios capítulo 5. Vea cómo el apóstol Pablo compara. Y vamos a hacer una comparación y quiero que usted me ayude en esta comparación. Porque Pablo compara a una persona llena del Espíritu Santo con una persona borracha. Y Pablo lo hace adrede, porque una persona que está llena del Espíritu Santo hace cosas que de una manera normal no haría. Entonces esa fue la experiencia. De hecho, si usted deja ahí el dedo en Efesios 5, se va conmigo a Hechos 2, se da cuenta de cuando vino el tiempo del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, la gente lo que dijo cuando vio a la iglesia por primera vez llena del Espíritu Santo es que estaban borrachos, porque actuaban de una manera anormal. No era lo normal, no era la cuestión religiosa que ellos estaban acostumbradas. Vean lo que dice ahí, Hechos capítulo 2, por favor. Vea cómo lo dice, para que usted vea que el texto lo dice. Porque no quiero que usted diga, bueno, el pastor lo dijo, por eso yo lo creo. No. Vaya al texto bíblico, hermano. Vea cómo la palabra lo menciona en este pasaje. Y es interesante porque aquellos que dicen que la llenura del Espíritu Santo se evidencia en hablar lenguas, hermano, lee el texto. Porque lo que la gente escuchó fueron idiomas comprensibles, no una frase incomprensible. Dice Hechos capítulo 2, desde el versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, del versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban todos los discípulos. Y los 120, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Porque el día de Pentecostés, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estando confusos, estaban confusos porque cada uno les oía hablar, no una jerigonga, no una frase incomprensible. Dice que los escuchaban hablar en sus propios idiomas. Y eso era raro. Eso era raro. Eso la gente decía, pero ¿cómo es que están hablando en otros idiomas? Cierta gente nunca ha estado en esos lugares. Versículo 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No era una frase incomprensible, eran idiomas comprensibles. Y habían, dice, partos, medas, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Y empieza a hablar
Habían asiáticos, dice en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13 dice, mas otros burlándose decía, están borrachos. Por eso Pablo después compara la llenura con la borrachera. Porque una persona cuando tiene el Espíritu Santo no actúa de una manera normal. Y aquí en el libro de Efesios, otra vez volvamos al texto. Efesios capítulo 5. Es interesante porque el apóstol Pablo repite una y otra vez este tema de la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí en este texto específico, ahí en el versículo 17 y versículo 18, Pablo dice claramente que hay que ver el texto. Dice, no se embriaguéis, no se embriaguen con vino, no se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución, o les va a caer mal, hay cruda, pues decir, interpreten otros textos, otras versiones. No se embriaguen con vino porque eso les va a caer mal, mejor llénense del Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo está haciendo en comparar a una persona borracha, controlada por el alcohol, y una persona espiritual llena del Espíritu Santo. Ahora yo le quiero hacer la pregunta en cuanto a esto. Hagamos una comparación para que entendamos, según el texto bíblico, qué es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces está el control del Espíritu Santo y una persona que está controlada por el alcohol. Ahora ayúdeme por favor. Una persona que está llena del Espíritu Santo está controlada por el Espíritu Santo. Una persona llena de alcohol está controlada por el alcohol. ¿Estamos hasta ahí? Número 2. Una persona, ¿cómo camina una persona borracha? ¿Cuál es la prueba que hacen los policías cuando paran a alguien y huele alcohol? Lo hacen que camine recto. Pero la persona, aunque quiera, no es ella la que está en control de sus pies, es el alcohol. Y no puede caminar recto. Es decir, una persona dominada por el alcohol, controlada por el alcohol, porque aunque usted quiera decir que usted es bebedor social y que usted controla la bebida, eso no existe, hermano. Borracho es borracho. Y un borracho lo que hace es que el alcohol controla su manera de caminar. Ahora, ¿cómo será una persona que está llena, voy a decirlo así, borracha del Espíritu Santo? Camina descontrolado porque el Espíritu Santo le da la manera en que tiene que caminar. No es la persona que controla, es el Espíritu Santo que controla. Ahora, ¿cómo habla un borracho? Dice groserías, aunque por ahí dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Pero un borracho, hermano, muchas veces es grosero, es agresivo, hiriente. Pero hay borrachos que después les preguntan, oye, ayer que estaba borracho dijiste cosas, ofendiste a medio mundo y no se acuerda. Porque no era él el que estaba controlando la lengua, era el alcohol. Entonces, ¿cómo es una persona que está llena del Espíritu Santo cuando habla? Habla cosas que edifican, habla cosas que bendicen, habla cosas que van a bendecir a otras personas. Y la Biblia dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Cuando usted y yo decimos cosas hirientes, el Espíritu Santo no está controlando a mi vida, la controla la carne. También una persona borracha es una persona que también en un momento no solamente va a ser controlado por el alcohol, no solamente va a caminar torcido, no solamente va a hablar cosas, va a decir tonterías, sino que es grosero, es agresivo. Quiere pelear. Pero una persona llena del Espíritu Santo es una persona que perdona, que bendice, que edifica. Porque no es él el que está controlando la boca, ni los pies, sino que es el Espíritu. Voy a decirlo así, y a lo mejor suene pesado. Pero un borracho es un títere del alcohol. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un títere del Espíritu. Hace lo que el Espíritu quiere, no lo que él quiere. Ahora se da cuenta por qué nos cuesta a veces hacer la voluntad de Dios. Porque quien está en control es usted. Es su carne, es mi carne. Es lo que yo quiero. Y Dios tiene que adaptarse a mi vida. Y queremos mandar a Dios. ¿Entonces escucharon esa experiencia de esa disque pastora?
bueno, profeta, no es pastor, es profeta, profetiza, que ella estaba contando su propia experiencia. Dice que en un momento se le perdieron sus joyas y que ella le dijo al Espíritu Santo: ¡ay de ti si esas joyas no aparecen! Óigame, ¿cómo usted le va a faltar el respeto así a Dios? Oye, si el Espíritu Santo es Dios, ¿sabe lo que dijo Jesús? Que cualquiera que blasfemara contra él le era perdonado, pero que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Óigame, tenemos mucho cuidado con eso. Entonces a veces nos pasamos de la raya la manera en la que hablamos a Dios. ¿Por qué a veces nos metemos en problemas en nuestra vida? Porque quien está controlando nuestra vida es mi carne, soy yo, no el Espíritu. Por eso cuando uno dice: hermano, es el sábado de evangelismo, su carne le dice: ah, no, si el sábado yo tengo que ir a Walmart, hay especiales. Esa es su carne, hermano. Ay, no, pero es que el sábado ya programaron que va a ser bonito el día. Y el diablo dice: wow, este es de los que a mí me gustan, porque este yo lo controlo, lo manipulo. Y en ese momento se cumple lo que dice el libro de Efesios, que el Espíritu Santo se contrista, porque estamos dando lugar al diablo. ¿Se da cuenta? La pregunta para usted, para mí es: ¿yo estoy borracho de qué? ¿De mi carne o del Espíritu? ¿Quién controla mi vida, hermano? ¿Sabe que hay personas, y a lo mejor le parecerá a algunas personas ofensivo esto, pero hay personas que dejan de congregarse porque a sus muchachos no quieren ir a la iglesia? Es que mis niños no quieren ir. Cuando me preguntan: ¿y cuándo tiene su niño? 26 años. Wow. No es que mi esposo no quiere ir, hermana. No es el Espíritu Santo el que está en control. Su carne, es mi carne. A veces los pastores aún nos pasa cosas que uno tiene que, a veces Dios, bueno, con nosotros tiene un trato especial, directo, fuerte. A veces Dios nos arrastra, porque a veces nos cuesta entender que quien está aquí al frente no somos nosotros, es Él. También a nosotros en un momento nos pasa de que no queremos ir a la iglesia. También a veces a nosotros nos pasa el hecho de no querer hacer las cosas. Yo le he contado antes esta experiencia de una mamá que va y toca, era domingo y era casi hora de irse al culto, y esta mamá le toca la puerta del cuarto de su hijo y le dice: mi hijo, ya es hora de irnos al culto. Le dice: no, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Dice: ¿cómo que no vas a ir? Dice: sí, mamá, no quiero ir. Dice: a ver, dice la mamá, dame 3 razones porque las que no quieres ir. Bueno, porque estoy cansado, anoche me acosté muy tarde porque estaba viendo Netflix y no quería perderme hasta que terminara la serie. Estoy cansado, me acosté hace 2 horas. Bueno, la segunda: bueno, mamá, lo que pasa es que tú sabes, una vez al año no hace daño, no hay que ser tan religioso tampoco. La tercera: bueno, porque lo que pasa es que mira, yo al ratito tengo una cita importante con una chica, pues tú sabes, uno también tiene que disfrutar. Ah, bueno, le dice la mamá, que bueno. A ver, déjame darte a ti 3 razones también, pero que tienes que levantarte e irte conmigo a la iglesia. Número 1, porque tú eres el pastor. Hermano, tenemos que entender que la carne nos va... Mire, qué rico estar en la cama dormido. Qué rico. Pero es que no entendemos, hermano, que realmente lo que hacemos, lo hacemos porque Dios quiere que lo hagamos. Y eso me demuestra si realmente estoy o no estoy lleno del Espíritu Santo. Y fíjense que es interesante que con esta cuestión de hablar en lenguas, hay un pastor que dijo algo que a mí me llamó la atención. Dijo: ser lleno del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, sino realmente controlar tu lengua. Hace muchos años, yo me recuerdo que iba para el trabajo, teníamos una actividad un día sábado, y se subieron 2 muchachos. Me imagino que venían de la iglesia, porque una iglesia que estaba ahí cerca del metro, porque empezaron a hablar de que había habido una vigilia esa noche, que había sido tremendo, cómo Dios había manifestado en el culto, que Dios había hecho milagros, que la oración había estado muy buena, la alabanza, y que qué bendición. Pero en un momento de la charla, uno de ellos le pregunta al otro: oye, de veras qué tremendo, tú como estabas hablando lenguas, dice, cómo Dios te usó anoche. Dice: pero mira, tengo una duda, dice, ¿no vi a tu esposa? ¿No vino? Dice: ah, no.
Es que ayer antes de venir al culto se le quiso subir el gallito y le rompí la cara. Eso es carne, hermano. Eso es carne. Vean lo que dice ahí en Efesios capítulo 5. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, vea cómo habla. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo tiene que ser mi manera de hablar cuando el Espíritu Santo me está controlando? De la misma manera, usando el mismo vocabulario que uso cuando canto. ¿Verdad que usted cuando está cantando no dice malas palabras? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hasta se inspira y usted dice, wow? Bueno, ese mismo vocabulario que usamos en la iglesia y en los cantos es el mismo vocabulario que Dios quiere que yo use con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. El mismo vocabulario. Pero para eso yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Hay un canto de niños que dice así. Voy a poner mi nombre para que no se ofenda a nadie. Dice, amamos a Manuel porque estamos en Cristo. Se necesita a Cristo para amar a Manuel. Y esa es una realidad, hermano. Necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo para poder hacer las cosas que realmente Dios quiere que hagamos. Y el control va a estar ahí, hermano. El control va a estar ahí. Y recuerda, eso es algo que yo tengo que pedirle a Dios. Señor, lléname, contrólame. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, por favor, controla a mi mujer. No. O sea, esa es su relación con Dios, es mí. Soy yo que tengo que decirle, Señor, contrólame, por favor. Haz en mi vida como tú quieras. Recuerdas, en Gálatas 2:20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿quién manda en mi vida, hermano? ¿Quién manda en mi vida? Porque el cristiano es acostumbrado que la iglesia está para hacer lo que a mí me gusta. El tipo de música que a mí me gusta. La predicación que a mí me gusta. Si no me gusta, lo quito y me voy a otro lado donde prediquen algo que a mí me gusta. Entonces realmente me doy cuenta que quien está en control no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo entonces, hermano? Número 1, asegurémonos que tenemos el Espíritu Santo. Porque mire, cada persona que cree en Cristo en el momento de la conversión tiene el Espíritu Santo. Lo recibe. Viene a morar en él. El Espíritu Santo lo sella, diciendo que esa persona es propiedad de Dios. Pero yo puedo tener el Espíritu Santo y yo controlar mi vida. O sea, lo primero es asegurarme de que yo ya soy cristiano. De que yo ya tuve un encuentro personal con Jesús. Cuando usted me dice, no, hermano, mire, yo soy cristiano desde bebé. Eso no existe, hermano. Usted tiene que haber tomado en un momento su decisión por Cristo. No importa a qué edad, pero usted tiene que haber tomado una decisión por Cristo. Yo le he contado cuando mi esposa empezó a compartirle a Marali el Evangelio. Tenía ella como unos 4 o 5 años. Ella siempre fue muy cuestionaba las cosas. Y me acuerdo que mi esposa le estaba en el cuarto y le empezó a decir, mire, es que tú tienes que darle tu corazón a Cristo porque Cristo va a venir a morar en ti, en tu corazón, y vas a tener un corazón nuevo. Y ella se enojaba y decía, no, es que yo no necesito un corazón nuevo, yo no quiero otro corazón, porque ya tengo muchos corazones. Nosotros no entendíamos por qué ella decía eso hasta que nos fijamos en su cama, que en la cama había molduras de corazones. Ella decía, tengo muchos corazones, ¿para qué necesito otro? Pero un día, yo estaba estudiando en la oficina, ahí en la casa, allá en Nueva York. Y estaba estudiando cuando ella entró al cuarto. Tenía ella unos 5 años quizás. Y me dice, ¿qué estás haciendo, papi? Le digo, pues estoy aquí estudiando la palabra de Dios. Mira, Dios me ha dado un mensaje muy bueno. ¿Y qué es? A ver, explícame. Yo le empecé a explicar ahí el plan de salvación. Y le digo, ¿te gustaría realmente que Jesús se convirtiera en Salvador y Señor de tu vida? 5 años. Me dice, sí, yo quiero. 5 años. Y cada cierto tiempo nosotros la confrontamos a ella y le decimos, mi amor, ¿usted por qué hace las cosas en la iglesia? Porque es la hija del pastor. Me dice, no, yo en mi relación con Dios, Dios me ha llamado a hacer esto y yo lo hago porque eso es lo que Dios me llamó a hacer. O sea, es una decisión personal, hermano. Yo tengo que estar seguro de que ya tuve un encuentro personal con Jesús. Efesios 1, 13 y 14 dice, se lo voy a leer.
Ustedes oyeron y creyeron en la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron al Espíritu Santo que nos había prometido. De repente que usted dice, sí, yo creo en Cristo como mi Señor Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Pero ahora el Espíritu espera que ahora usted le diga, Señor, controla mi vida. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces vemos creyentes que tienen años en el Evangelio y siguen siendo el mismo creyente inmaduro. La misma persona iracunda, la misma persona necia. Hermano, ya todo se nos sale el indio en un momento u otro, ¿sí o no? Pues una cosa es que se nos salga el indio y una cosa diferente a que eso sea el estilo de vida que tengamos. Entonces yo tengo que estar seguro de que ya tuve un encuentro personal con Jesús, hermano. Yo repito una y otra vez, estar en la iglesia a usted no lo salva. Usted debe estar seguro de que ya tuvo una relación personal con Cristo. Y las dudas van a venir en algún momento. Yo he pasado momentos de duda aún en el pastorado de que soy cristiano. Y he tenido que ir a la cruz y decirle, Señor, mira, dame esa convicción. Y es una cuestión personal con Dios. Número 2, decidamos dejar que el Espíritu Santo nos llene. Es una decisión personal, hermano. Yo les puedo estar diciendo ahora que el Espíritu Santo quiere llenarnos, controlar nuestra vida. Pero usted tiene que dejarlo, hermano. Así como usted antes decidía echarse el trago, ¿verdad? Que nadie lo obligaba. Y usted dejaba que el trago lo controlara. Bueno, igual ahora usted tiene que tomar la decisión de decirle, Espíritu Santo, controla mi vida, controla mi lengua. Y cuando mi esposa venga enojada a reclamar, yo me calle, me frene. Porque dicen por ahí que para un pleito se necesitan dos. Cuando mi esposo venga grosero diciéndome cosas, me calle. Frena mi lengua. Controla mi carácter. Bueno, muchos de acá tenemos mecha corta, que nada más una media cosa y explotamos. Bueno, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos controle. Lo que está manifestándose ahí es mi carne. 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no pertenecen a ustedes mismos? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. O sea, yo tengo que decidir que el Espíritu Santo me llene. Pero una tercera razón es que yo tengo que tener claro para qué quiero que me llene. Porque hay gente que dice, yo creo que Dios me llene para hablar lenguas, para tener dones, para hacer esto y lo otro, para que la gente vea que yo soy muy espiritual, hermano. Eso no son buenas razones. Una primera razón por la cual el Espíritu Santo nos fue dado está en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Bueno, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ama, disfruta compartir la palabra. Una persona que cuando ve a alguien sin Cristo dice, Señor, dame la palabra para hablar a esa persona. Yo estaba hablando con un muchacho, hablando de esto de la palabra. Y yo lo veía como su forma de vestirse, decía, a lo mejor ha sido mariero o algo así. Pero estaba hablando con él y al final de cuentas él me dice, mira, pero yo tengo mi cruz acá, se la sacaba la cruz. Pero me decía, mira, yo creo en Dios. Entonces cuando le expliqué lo que era la fe en Cristo, me decía, oye, nunca lo había visto. Si es que Dios quiere un compromiso, no una religión. Y es un disfrute. Porque tú terminas con uno y ya estás esperando que aparezca otro para ir a compartir. Como que es una obsesión que a alguno le agarra. Como que uno quiere que más aparezcan. Pues. Entonces la llenura te lleva a eso. ¿Por qué la iglesia no evangeliza? Mira, hermano, puede ser cualquier iglesia o cualquier denominación, es la misma historia. Muchos que dicen que en sus iglesias hablan lenguas, jamás le hablan a nadie el evangelio en la calle. Pero no han entendido. Hechos 1:8, se recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En cada lugar, hermano. En cada lugar. Conocí a una persona que tuvo una situación, un fracaso en su familia, se divorció. En un viaje que se fue de vacaciones, conoció al esposo, que es ahora. Ella dice, pero yo lo vi, sí lo vi guapo al muchacho, pero nunca dije, bueno, me lo conquisto. No, ella vio la oportunidad de compartir el evangelio. Le habló de Cristo, se convirtió y después él se enamoró de ella.
Pero primero fue la cuestión de llevar la palabra. ¿Qué es lo que hizo? Que la mujer samaritana, después de haber, Jesús le dijo todo, de que tenía 5 maridos, después ella se va a compartir a los hombres que posiblemente habían sido sus clientes. Porque ella entendió que el amor de Cristo era tan fuerte que era imposible quedarse ahí y no compartirlo. Es imposible. Usted me dice, hermano, a mí me da miedo compartirlo. Hermano, véngase el sábado y hágalo con nosotros. Hágalo con nosotros. Póngase a la par. Nada más póngase a orar en lo que nosotros compartimos. Y un momento usted se pone a hacerlo y los demás lo apoyamos para que usted lo vaya aprendiendo. Y cuando usted vea a la primera persona que se convierte, usted va a decir, yo quiero más. Quiero más, porque el Espíritu le dice, oye, háblale a otro, háblale a otro. Y es impresionante. Recuérdese la mano. Yo siempre uso la mano. Le digo la gracia, el hombre que es pecador, Dios que es amor y que es justo, Cristo y la fe. Sencillo. Una de las primeras evidencias de que una persona es llena del Espíritu Santo es cuando la persona comparte el Evangelio. Vea lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 31. Porque mucha gente hace tanto énfasis en lo espiritual de las lenguas que se olvida que el enfoque central de la llenura es la predicación del Evangelio. Vea lo que dice Hechos 4, 31. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. No empezaron a hablar en lenguas, hermano. Empezaron a hablar la palabra de Dios con confianza. Pero cuando estamos llenos, el Espíritu controla mi boca y me dice qué debo decir a las personas. Pero segunda razón por la cual también el Espíritu Santo nos llena es para vivir agradando a Dios. Vea lo que sigue diciendo ahí en Efesios capítulo 5. Versículo 18, otra vez, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, todo lo que hacemos debe glorificar a Dios, todo. Todo. Cuando mi esposa me pide cortar el pasto, no voy reclamando y diciendo, ay, ¿por qué no lo hace ella? No voy a decirle, claro que sí, mi amor, lo que usted quiera. ¿Qué más necesita en la casa? Cuando ve los platos sucios, mi amorcito, yo lavo los platos, tranquilo, usted siéntese. ¿Usted cree que, mira, en un momento que la mujer hasta se va a espantar, va a decir, ¿qué le picó a este? No, hermanos, es el Espíritu obrando en el corazón de esa persona. Cuando usted como esposo llegue, la esposa lo va a recibir y le va a decir, mi amor, te extrañé todo el día. Mira el plato tan rico de comida que te preparé. Estuve pensando en ti. Mira, la esposa se va a espantar y va a decir, oye, ¿qué le van a echar a esta mujer? No, hermano, no es raro. Es el Espíritu Santo obrando en la vida de ese hombre y de esa mujer. Imagínense cuando usted en la casa le dice al muchacho, mira, mi hijo, ve a arreglar tu cuarto. Y el chico le dice, sí, mamá, algo más, necesitas algo más. Déjame arreglarlo y ahorita vuelvo para ayudarte en otra cosa. Te va a asustar, hermano. Va a decir, pero ¿y a este qué le picó? Esa es la obra del Espíritu Santo. Cuando se sigue leyendo, y no lo vamos a usar ahorita porque más adelante vamos a tener una serie sobre eso. ¿Sabe cómo un joven evidencia que está lleno del Espíritu Santo? Cuando aprende a respetar a sus papás. ¿Sabe cuándo el papá demuestra lleno del Espíritu Santo? Cuando respeta al hijo. Cuando uno le dice, tú haces las cosas porque yo digo, no. Cuando respeta que esa persona que está con la que está hablando es un hijo de Dios también. La llenura. Número 4. Creamos que Dios quiere y puede llenarnos. Claro que sí, hermano. La Biblia dice, cuando pedimos algo a Dios, Él nos lo va a dar. Es la voluntad de Dios que seamos llenos. Primera de Juan 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Número 5, creamos que Dios nos ha llenado y deseamos vivir llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, si usted y yo le pedimos a Dios en este día que nos llene, que controle nuestra vida, Él lo va a hacer. Porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Dios quiere que nos vaya bien.
pero quiere que le demos el timón a Él. Yo no sé si me pasa solo a mí, pero a mí me molesta. Se me sube el indio cuando voy manejando y alguien que va a la par me va diciendo cómo hacerlo. ¿A cuántas les pasa eso? Solo a mí me pasa eso. Pues el que sabe manejar soy yo. El que va manejando soy yo. El que va viendo todo lo que está pasando soy yo. Entonces a veces cuando el Espíritu quiere tomar control de mi vida, nos molesta. Pensamos que sabemos más que Él. Y lastimosamente, y lo voy a decir así, en muchas denominaciones, tales como la bautista y otras denominaciones tradicionales, no se habla de este tema. No se habla del Espíritu Santo, porque nos da miedo. Porque vemos a veces exceso en otros lados. Pero hermano, el Espíritu Santo es real. Y Él quiere controlar mi vida, pero Él no lo va a hacer a la fuerza. Por eso dice, sean llenos. O sea, yo tengo que dejar que el Señor controle mi vida. Yo tengo que decirle, Señor, ven, toma control de mi vida. Recuérdense, Él está ahí. Él está ahí. Yo tengo que decirle, Señor, toma el lugar que a ti te corresponde en mi vida. Tú eres el Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes lo que dijo Pablo al Señor cuando lo botó del caballo? Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que en esta mañana, en este día, le digamos, Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres que haga? Recuérdese, una persona llena es una persona que va a compartir la palabra. Una persona llena es una persona que va a esforzarse por vivir como Dios quiere que viva. Una persona que está llena va a anhelar estudiar la palabra, conocerla. Una persona que está llena va a querer servir. Una persona que está llena va a querer darle a Dios lo que a Dios le corresponde, lo que Dios le merece. Una persona que está llena es una persona que va a anhelar pasar tiempo con Dios. No es perfecta, pero sabe que esa es la mejor situación en la que puede vivir su vida cristiana. Hoy tenemos la cena, y la cena es un buen momento. Yo le digo, yo nunca planifico las predicaciones, porque a veces me pasa eso, a veces mi esposa me regaña, porque yo trato los sábados de acostarme temprano y no puedo, hermano, no puedo. Porque a veces yo, por ejemplo, ayer ya tenía el sermón listo, iba a predicar ahora, y cuando estaba estudiando, y me acosté a las 2 de la mañana, estudiando, y el Señor me llevó, me alargó el sermón, o sea, ya otros sermones que vienen de lo que yo voy a predicar hoy. Porque a veces Dios te habla y Dios te confronta con tu vida. Porque hermano, a mí me ha costado mucho salir a evangelizar. Porque uno te excusa diciendo, no, pues tengo tantas cosas que hacer en la iglesia. No, hermano, una persona llena del Espíritu Santo debe de compartir la palabra allá afuera, los que no conocen a Cristo. Cuando usted experimente la primera persona, yo me recuerdo, la primera persona que decidió pasar al frente en un día que yo prediqué, fue aquí en Montreal. Me acuerdo que habíamos ido con un grupo de compañeros, teníamos un grupo de música que se llamaba el Grupo Shalom. Félix estuvo ahí en ese grupo cuando éramos jóvenes. Era un grupo de música andina, música de Perú, ante ninguno era peruano. Ese grupo fue establecido por una muchacha quebecua y un muchacho mexicano que andaba en el barco Dulo, que son unos barcos que andan alrededor del mundo predicando el Evangelio. Y fuimos a ese lugar. Y íbamos todos los miércoles para cantar. Eso es lo que hacíamos. Cantábamos en español. Bueno, y la gente que estaba en el lugar era el centro Bonacoy, el centro comunitario. Y siempre íbamos a cantar. Bueno, y los que estaban ahí escuchándonos, no les tocaba de otra que escucharnos, porque después del canto venía la cena. Y que no estaba en el culto, no cenaban. Cerraban la puerta y no dejaban entrar. Entonces les tocaba a fuerza estar ahí. Pero un día el hermano encargado nos dice, oiga, ¿y por qué no predican? Yo, hermano, más o menos me defendía, dije yo en inglés, pues. Más o menos sabía un poquito inglés. Entonces otro amigo, uno de los jóvenes también salvadoreño, me dice, mira, yo me defiendo en el francés, hagámoslo. Entonces yo en una hojita escribí el mensaje en español y lo leía en español y trataba de, según yo, pues de decirlo en inglés. Y el otro también lo veía en español porque no me entendía lo que estaba diciendo y él lo decía en francés. Y me acuerdo que ese día estaba lleno el local, había gente así mal encarada, con tatuajes y gente que se veía que algunos estaban borrachos. Eran gente de homeless, la gente de la calle, que van a pedir la noche ahí para dormir.
Y me acuerdo que estaban ellos ahí viendo, los que no estaban viendo, cantamos, y cuando empezamos a compartir el mensaje, no me acuerdo de qué fue, hermano, pero sí me acuerdo lo que pasó. Me acuerdo que estábamos compartiendo y en un momento nos trabamos, no sabíamos cómo se decía eso en inglés o en francés. Y la gente se empezó a poner de pie, nos decían, Ellen, estamos entendiendo el mensaje, sigan por favor, sigan. Fue como unos 10 o 15 minutos, hermano, pues después de que terminamos, hicimos la invitación, ¿cuántos de ustedes quieren entregar su vida a Cristo? Hermano, estábamos temblando. Y cuando vemos toda esa gente, hermano, homeless, gente que a lo mejor había estado borracha o drogada, pasar al frente llorando, eso nos mostró que Dios es grande. Y me acuerdo que después de todo, hablamos con las chicas del grupo, estaban ellas atrás. Una de ellas ahora es misionera en Panamá. Estaba ahí atrás y me dijo, oye, no sé qué pasó, pero cuando ustedes estaban al frente, predicando, atrás algo pasó. Sentíamos una presencia que nos hizo que todos nos pusiéramos de rodillas. Nunca habíamos experimentado eso. Hermano, Dios es real. Y ese día Dios me demostró que Dios puede usar a quien quiera. Yo no estoy buscando teólogos, ni gente perfecta, ni gente que sepa toda la Biblia. Simplemente gente que comparta lo que Cristo hizo en sus vidas. Mientras usted y yo reflexionamos y nos preparamos para la cena, hermano, ese pan me recuerda el precio que Jesús pagó por mí, pero ese precio también lo pagó por esa gente que no conoce a Cristo. Ayer hablaba con 3 muchachos y una muchacha, venían de un país africano, y hablando con ellos en francés, porque pues ellos hablan solo francés y africano. Cristianos me decían, wow, qué rico es encontrar que hay pueblo de Dios acá también. Gracias, me dice, porque eso nos anima. El pan me recuerda el precio que pagó Jesús por mí. Mira, hermano, yo lo animo, no lo reto, lo animo. Véngase el sábado. Véngase el sábado. Y decidamos que esta semana yo voy a dejar que el Señor, antes de tomar decisión, antes de hablar algo, decirle, Señor, ¿qué debo decir? Ayúdame, dame la palabra necesaria para hacerlo. Mire, dejemos de ser religiosos. Haga a un lado el que usted es presbiteriano, metodista, pentecostal, bautista, hermano libre, menonita. Deje eso a un lado. Ustedes somos hijos de Dios. Dios lo que está buscando es gente que esté dispuesto a agachar la cabeza delante de Él y hacer lo que Él nos manda que hagamos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Y te damos gracias porque, Señor, Él ha prometido que todos aquellos, Señor, que pidamos, Señor, el control de tu Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, tú vas a tomar control. Tú vas a controlar nuestra boca, nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas, nuestra cosmovisión, nuestra manera de actuar. Padre, perdónanos porque es una lucha de todos los días, Señor. Porque la carne muchas veces nos gana el carácter, Señor. Y a veces decidimos mejor hacer las cosas como nosotros queremos en lugar de doblegarnos delante de ti, Señor. A veces nos cuesta entender que tú nos mandas que perdonemos y que pidamos perdón, Señor. Nos cuesta mucho. Pero Padre, te pedimos que hoy en el nombre de Jesús, Señor, tú obres en nuestra vida. Padre, cada uno de los que estamos aquí, sin importar el tiempo que tengamos en el Evangelio, cada uno, Señor, necesitamos doblegar nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo nos llene, nos controle. Hable a través de nuestra boca, ame a través de nuestro corazón. Dé, Señor, expresiones de ánimo, Señor, que animemos a nosotros, así como tú nos animas. Que podamos compartir ese mensaje del Evangelio con los que no te conocen. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Porque sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Posiblemente alguien acá, Señor, nunca ha experimentado esa llenura, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú llenes a cada uno, Señor, que nos dobleguemos delante de ti, Señor. Que podamos reconocer que solamente delante de ti, Señor, solamente, Señor, doblegados delante de ti, solamente llenos de ti, Señor, de tu presencia, solamente siendo controlados por ti, la vida cristiana tiene sentido.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque como en Pentecostés tú quieres llenar a cada uno, Señor. Y Padre, la manifestación que cualquiera que sea, Señor, sea de ti. Sabemos que los dones están en vigencia, Padre, que tú sigas hablando de alguna manera, de diferentes maneras a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias.